de cómo Dios obra en las misiones. Obviamente puse las misiones porque se trata de un culto de misiones. Pero usted póngale cómo Dios obra y ponga su nombre ahí. Cómo Dios obra en Ricardo. Cómo Dios obra en Patricia. Cómo Dios obra en Andrés. Cómo Dios obra. Entonces cada uno de nosotros debemos de saber, identificar, para poder estar atento al llamado de Dios. 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No, la verdad, la carta de Corintios fue escrita por Pablo, misionero, el segundo misionero. Primero fue Jesucristo, el segundo misionero en la Biblia, el apóstol Pablo. Esta carta fue escrita en la ciudad de Efesos en el año 55 más o menos. Corintio era una ciudad portuaria, así que si era portuaria tenía varios idiomas, estaban los griegos, los judíos, los orientales, y se juntaban todos en esa ciudad. Así como es la triple frontera allí ahí en Argentina, Paraguay y Brasil. Pero había una dificultad, porque obviamente se juntaban muchas culturas en ese momento. Y la iglesia empezó a tener algo diferente, que no puede estar ajeno a nuestros tiempos, que es las divisiones. La iglesia empezó a tener divisiones. Empezó a tener preguntas espirituales, tanto morales, y no hubo quien la contestara. Porque obviamente la religión empezó a introducirse, lo religioso, dentro de las iglesias. Ese fue un momento muy complejo para los líderes, porque en ese momento todos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, soy de Cefas, soy de Jesucristo. Y ahí estaban las divisiones dentro de la iglesia. Cualquier cosa parecida que acá en la Nueva Jerusalén no la tenemos. Gloria a Dios. Pero eso sucedía en Corintio. Lo bueno es que Dios trae algo para nosotros, que es el orden. Primeramente, Dios trae orden. Trae orden porque en 1 Corintios 14:33 dice así, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Cómo podemos estar divididos si Dios nos está diciendo que es un Dios de paz? Pero hablar de orden tenemos que hablar de desorden para saber un poquito, capaz no saben lo que es un desorden. Un desorden es eso. El cuarto de Ezequiel, no es el cuarto de Ezequiel. No es el cuarto. Ezequiel lo tiene un poquito mejor. Ahí tenemos el desorden. La iglesia de Corintio estaba ahí, ese desorden. Acá en la Nueva Jerusalén no tenemos ese desorden. Pero eso sucedía. Miren al padre, la madre, agarrándose la cabeza.
Así debe estar nuestro Dios cuando tenemos desorden dentro de la iglesia. Un desorden total que, imagínense, los que somos padres y tenemos hijos, podemos tener esa imaginación. Y así es nuestro Padre Celestial. Aquí estamos en la casa de Él. Y cuando hay un desorden, Él está así como ese hombre y esa mujer, agarrándose la cabeza. ¿Qué está haciendo mi hijo? Guashi, mira qué está haciendo. Debemos de tener, ahora sí, el orden. El orden sí debemos de tener, porque Dios es orden. Y ahí en la imagen que había pasado, daba cómo queremos estar realmente. Una casa ordenada, donde tenemos la habitación, la cocina, todo en orden. Así debemos estar en la iglesia, todo en orden. Se congeló la imagen. Se reveló el Daniel. Debemos estar en orden sobre todas las cosas. Luego viene el enviado. Qué lindo cuando somos enviados. Dios a través de la palabra dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes con debilidad y timidez. Me acerqué. Fui el llamado. Tanto nos cuesta ir a una casa, tanto nos cuesta ir a un lugar donde necesitan de Dios. Pablo decidió ir. Tomó esa iniciativa de ir. Yo no sé qué duda estás teniendo, qué duda estás experimentando, pero Dios te está diciendo que vayas a ese lugar donde estás diciendo voy o no voy, voy o no voy. Andá. Porque Dios va a estar en el control. Dios va a estar vos lo que necesites, Dios te lo va a dar. Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, dispuesto al llamado al rintón de Dios. ¿Por qué puse el rintón? Porque siempre cuando tenemos el celular, suena un mensaje y enseguida, vamos enseguida a ver quién es. Y cuando nos llama Dios, agarramos para el otro lado. El rintón de Dios es lo primero que debemos de tener. Lo que pasa es que el rintón de Dios no lo sabemos cuál es. Ese es el problema. Porque el no saber te hace tener confusión, te trae duda. Cuando vos sabés cuál es el rintón de Dios, vos salís corriendo. Hoy te va a dar Dios ese rintón que te está sonando varias veces en tu cabeza. Varias veces estás soñando con ese rintón y es el llamado de Dios. Y hoy vas a experimentar cuando estemos orando ese rintón de Dios. Dios llama a hombres y mujeres a las misiones. El mensajero de Dios. Eso es lo que necesita Dios, el mensajero. Y Pablo dice que no fue con palabras extravagantes, lleno de sabidurías de hombre. No, no necesitas eso. Necesitas el espíritu y el poder de Dios. Simplemente eso, hermano. No esperes a que tengas palabras elocuentes, que puedas decir unas palabras que debemos estar buscando en el diccionario qué significa. Simplemente da el mensaje. Sé el mensajero de Dios. Sé el mensajero de Dios. Solamente hay que estar dispuestos. No sé cuántos están dispuestos, no, hoy no. En este momento, no lo voy a hacer la pregunta. ¿Quién está dispuesto a ser el mensajero de Dios? No te llama por lo que eres, sino lo que va a hacer contigo.
Así como le pasó a Moisés. Era tartamudo, asesino. No lo llamó por lo que era, sino lo que iba a hacer con él. Y con cada hombre en la Biblia que encontramos, y mujer, ha hecho Dios cosas impresionantes. Solamente hay que decirle, estoy dispuesto. Ser el mensajero de Dios. No estar dispuesto a ser gran predicador y... No, Pablo no llevaba eso. Hay una historia, la escuché, porque no es de mi autoría, la escuché y vamos a poner a Corintios, la iglesia de Corintios, y en la iglesia de Corintios tenían un cartel, decía, predicamos la palabra de Jesucristo crucificado. Al frente, macetas de plantas. Pasó el tiempo y las plantas crecieron, unas más que otras. Al tiempo se veía en el cartel solamente, se predica la palabra de Jesucristo. Había tapado crucificado. Siguieron. Y creció la otra planta. Y tapó otra parte del mensaje, del cartel. Y decía, predicamos la palabra. Jesucristo y crucificado no estaban más. Predicaban la palabra. Llegó el momento que siguió creciendo la planta. Y tapó la otra parte. Se predica. Hermano, llegó el momento de realmente de cortar esas ramas que están molestando. Realmente esas ramas que están diciendo, predica, nada más. ¿Predica qué? ¿Falsas enseñanzas? ¿Falsas doctrinas? Al cortar el árbol volvió el mensaje. Se predica la palabra de Jesucristo crucificado. Y eso es lo que debemos de predicar. Presentar a Jesucristo crucificado. Así como Pablo lo presentó. La prédica completa es predicar a Jesucristo crucificado. Porque Él resucitó al tercer día. Y debemos decirlo. Jesús es el único, y recién estamos hablando ahí. Jesús es el único. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. No hay otro Dios, hermano. Mire que cada uno hablábamos acá y decíamos de que Patricia estaba hablando de los dioses. Y acá en Uruguay no estamos lejos porque obviamente tenemos dioses también. Pero siempre estamos diciendo, ¿será Dios el único Dios? ¿Jesús es el único Dios? Y ese es el único Dios, porque nos dice la palabra. No hay otro mediador, hermano. No es el dinero, no es el trabajo. No es tu esposa, no es tu esposo. Porque a veces nos confundimos. No estoy diciendo que dejes tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tu dinero. Te estoy diciendo que tu corazón, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Fíjate dónde está tu corazón. Es el verdadero Dios que estás adorando. A veces venimos a la iglesia porque me ha tocado muchas veces al principio de venir a la iglesia. Y cuando un predicador preguntó eso, verifica tu corazón. Yo digo, mi trabajo. Siempre tenemos la excusa del trabajo. Tengo mi trabajo.
Y ahí estaba mi Dios, en el trabajo. Verdadero y falso. Falsas enseñanzas. Sabiduría de hombre. Falsas enseñanzas, hermanos, son los consejos de supuestamente amigos. Es lindo tener amigos, sí, obvio. Amigo es el que te dice toda la verdad, no solamente lo bueno. Amigo es el que te corrige. Amigo es aquel que realmente te dice, estás fallando, Ricardo, estás haciendo mal, pero tu decisión es tuya. Y eso es un amigo. Y eso es lo que estaba sucediendo en Corintios. La falsa enseñanza, la sabiduría de hombre. No necesitamos palabras elocuentes, sino simplemente está la Biblia. A veces no entendemos la Reina Valera porque simplemente es escrita en español, gallego. Podemos tener otras versiones que hablan más castellano, latino, que podemos entender mejor. Jesús crucificado y resucitado, Hijo unigénito de Dios, eso es el verdadero. Eso es lo que debemos de predicar. Pero cuando sucede todo esto, sucede algo milagroso. Suceden cosas extraordinarias. Suceden cosas que nosotros pensamos que no iban a suceder. Que son los milagros del Espíritu Santo y el poder. Para experimentar eso, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre nosotros. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Cuando nosotros somos revestidos del Espíritu Santo, vamos a estar atentos al llamado. Vamos a estar atentos al rintón. Cuando suene el rintón de Dios, vamos a salir disparando. Vamos a salir a predicar la palabra del verdadero, de Jesucristo crucificado y resucitado. No de falsas enseñanzas, sino a Jesús. Cuando nosotros somos revestidos del Espíritu Santo, sucede eso. Lázaro resucitado. ¿Hace cuánto no ora por un enfermo usted? No levante la mano. ¿Hace cuánto no ora por un enfermo? Pregúntese. ¿Cómo vamos a saber si tenemos el don de la sanidad? Lázaro resucitado. Está el ciego. La multiplicación de los panes. Eso lo experimenté con la olla. La verdad que con la olla estamos requete bendecidos con la pato. La verdad, tenemos para la olla y para colaborar y para donar y aún más. Qué lindo. La del flujo, la mujer del flujo. El poder de Dios sucede en esos milagros, hermano. Hay que experimentar. Hay que trabajarlo. Cuando dejamos que el fuego del Espíritu Santo nos transforme y apasione, los milagros sí suceden. Sí suceden. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en fuego y conforme y apasionado del Espíritu Santo, porque no debemos decir, el Espíritu Santo, que Dios te bendiga. No, hermano, tenemos el poder de poder hablar con autoridad. De echar fuera demonios con autoridad. Sin autoridad no podemos hacer nada. No podemos decirle, demonito, ¿te puedes retirar? Tenemos el poder del Espíritu Santo. Pablo no tenía palabras elocuentes, pero sí con palabras fuertes, con palabras que destruían al enemigo. Era un apasionado como Apolos. Estoy con Apolos.
Era un hombre apasionado por la palabra. Y eso hay que trabajar. No lo hacemos así. Pero sí debemos de trabajar la pasión. Porque la pasión de novio, cuando yo siempre... La pasión de novio, enseguida, ¿no? Cuando estamos de novio, bajo lluvia, todo aguantamos ahí hasta que aparezca la doncella. O el doncello. Pero cuando se trata de Cristo, no hace frío. No hace calor. Y después queremos que sucedan cosas milagrosas. La persona que contaba a Patricia que vino, no está en este lugar. No vino, ¿no? No vino, Pablo. No vino. Pero él fue operado de la cabeza. Y yo le decía, Pablo, ¿fuiste operado de la cabeza? El manoteado del ahogado hiciste. Cuando no tenías a quién recurrir, manoteaste a Dios. Porque le pregunté si creía en Dios. Sí, creo. Seguro, como no creer, ¿no? Llegó a un extremo de una desesperación de la vida y la muerte. Y no debemos llegar a ese extremo, hermano. Dios está golpeando la puerta de nuestros corazones. La fe siempre. La fe nos trae algo lindo. La fe hay que trabajar. La fe hay que practicar. La fe hay que ejercitar. La fe hay que provocar. ¿Cómo podemos tener fe y que sucedan cosas milagrosas cuando no hacemos nada de esos cuatro? Debemos de trabajar, debemos de practicar, debemos ejercitar, provocar. ¿Cómo trabajamos, Ricardo? Trabaje a través de la oración. Trabaje a través de la palabra, de leer la Biblia. ¿Cómo debemos practicarla? Todos los días tenemos situaciones para poder orar. Un compañero de trabajo, alguien que esté en necesidad, un hermano. ¿Cómo podemos ejercitar? Todos los días pidiéndole algo nuevo. Y cuando usted está orando y Dios le da el rintón de Dios, usted sabe cuál es el rintón de Dios y Dios le está diciendo algo, anótelo. Provocar. Debemos de provocar los milagros, no ser hacedores, sino hacer algo de provocar los milagros. Yo siempre digo, ¿cómo podemos hacer algo diferente cuando nosotros siempre hacemos todos los días cosas iguales? ¿Cómo podemos hacer cosas que sucedan algo diferente si yo siempre me levanto, me quedo en mi casa, no oro, no leo la palabra? Y queremos que suceda algo nuevo. Debemos de provocar. Dios obra en la iglesia para que salgan a predicar a Jesús crucificado y resucitado. Iglesia, es tiempo de salir. Es muy lindo estar aquí. Es muy lindo estar en esta casa de Dios que Dios nos ha dado, de estar bajo techo, con nueva iluminación, prácticamente, ladrillo, imitación, pero es ladrillo al fin. Y es bonito. Pero Dios se agrada de aquellas personas que vienen a sus pies. Esto es quizás para nuestros ojos algo de inyección para nuestra fe. Porque sentimos que es linda la casa de Dios. Pero te está llamando Dios para que hagas algo nuevo. No sé qué es lo que está Dios queriendo decirte. El llamado de Dios está
a un rintón. El llamado de Dios está a un simple par de segundos, a que vos y yo digamos sí, voy a atender ese llamado. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece de este mundo, a los gobernantes de este mundo, quienes son pronto olvidados. No, la sabiduría, la que hablamos, es el ministerio de Dios, su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Antes que comenzara el mundo, yo ya sabía que ustedes iban a estar acá, que yo estaría aquí. Y hay un llamado, hay un par de preguntas. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Cada uno sabe lo que contestó. ¿Tomamos ese desafío? Tenemos personas predicando en la calle, hasta una niña predicando, compartiendo la palabra con algún necesitado, saliendo a evangelizar simplemente con una guitarra. Hermano, misiones, evangelismo y misiones. Dios ha puesto en el corazón al llamado a las personas que estén dispuestos a tomar este desafío. Sé que es difícil, sé que es complicado, porque el rintón de Dios suena medio confuso para algunos, pero Dios es una confusión. Dios te está llamando realmente. Así que, hermano, es una decisión de ustedes, es una decisión mía. Quiero que sucedan cosas milagrosas, quiero que sucedan algo diferente en mi vida, en la vida de los que me rodean. Vamos a empezar a hacer cosas diferentes. Vamos a empezar a traer orden a nuestra vida. Vamos a atender el rintón de Dios. Vamos a saber que es el único es Jesús. Y que sé, por fe, que voy a provocar un milagro. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que van a provocar un milagro? Hay algunos que no creen que van a provocar un milagro, que simplemente van a ser salvos. Sí, van a ser salvos. Pero yo quiero ser un provocador de milagro. Yo no sé ustedes, pero realmente el querer es el poder. Así que vamos a estar orando. Y vamos a dejar esa pregunta ahí. Y esto va a ser para las personas que están dispuestos y que van a tomar el desafío. Simplemente eso. Porque vamos a estar adorando ahora. Y Dios te va a estar llamando en ese rintón. Ese rintón de Dios va a estar golpeando tu corazón. Y ahí es donde tú vas a decidir a levantar tus manos, de decir, estamos dispuestos, tomamos el desafío. Esa va a ser la señal que ustedes van a dar al levantar las manos. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, por esta reunión. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has hablado a mi corazón.